Efesios capítulo 2, versículo 12. Vamos a leer del versículo 12. Dice Efesios capítulo 2, versículo 12. Dice: por este tiempo ustedes también estaban sin el Mesías y eran extraños a las costumbres de Israel, ajenos a los pactos o al pacto, si tú quieres subrayar esa palabra, de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Dice: pero ahora por medio de Yeshua, ahora por medio de él, nosotros los que estábamos lejos, dice la palabra, los que estaban lejos, han sido acercados por la sangre del Mesías. Dice: porque de él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo, derramando el obstáculo que se interponía y la enemistad mediante su carne. Dice: y abolió la ley de ordenanzas por medio de sus mandamientos, para crear de los dos un nuevo hombre, dice, en su persona, haciendo la paz. Dice: reconciliando con Elohim a ambos en un solo cuerpo, dando muerte a la enemistad mediante el madero, la cruz. Dice: y vino a traer nuevas buenas de paz a todos ustedes, los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Dice: porque por medio de él tenemos acceso al Padre, los unos, dice, unos por el mismo Espíritu. Dice: por tanto ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino son conciudadanos, subraya esta parte, conciudadanos, dice, de los santos y miembros de la familia de Elohim. Dice: estando edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la piedra angular del edificio mismo, Yeshua mismo. Dice: y él es construido, dice, todo el edificio por medio de él, dice, para cual crece para ser templo santo de Yahweh. Pero dice la palabra que en otro tiempo estábamos separados, alejados de la ciudadanía de Israel. Dice: pero que de ambos pueblos vino a ser uno solo, dice, dice, y vino a traer nuevas buenas de paz o de salvación. Subraya esta parte. Y dice la palabra, dice: y por tanto ya no son extranjeros sino advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. Dice la palabra que ahora somos miembros o somos conciudadanos de la familia de Elohim. El único pueblo, hay pueblo de Yahweh por todos los lugares, pero a la única entidad o al único lugar o al único pueblo que se le dio, que se le entregaron promesas, que se le entregaron profecías y muchas otras de las cosas que tú y yo podemos mirar dentro de la palabra, fue el pueblo de Israel. Están las naciones y está el pueblo de Yahweh, mas sin embargo a las naciones Yahweh no prometió bendecir. A las naciones no se les entregaron las promesas. A quien se les entregaron las promesas vinieron a ser ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Y si ahora dice que venimos a ser conciudadanos y miembros de la familia de Israel, significa que no es por linaje, o no es por alguna descendencia, no es por decir a través de mi vida corre sangre de tal tribu, yo pertenezco de tal tribu, o hay un examen que yo me puedo hacer, aunque puedes hacerte un examen de ADN y puedes conocer tu identidad, de dónde perteneces o de dónde tus orígenes. Mas sin embargo la palabra dice que no es Israel aquel que es la sangre, sino es por medio de la fe. ¿Por medio de quién? De Yeshua. Dice la palabra, dice que si tú y yo somos de Abraham, dice, si somos del Mesías, simiente de Abraham somos. Por lo tanto, tú y yo podemos entender que los pactos, que las promesas, o el pacto que Yahweh estableció con el pueblo de Israel, es el mismo pacto que tú y yo tenemos. Por eso es que tú y yo venimos a celebrar Israel, no porque haya sido algo novedoso, o no es porque sea alguno, porque muchos lo estén realizando, venimos a entenderlo, venimos a realizarlo, sino que viene por entendimiento. ¿Cuánto lo entendemos? Una vez que tú y yo entendemos que son para nosotros, déjame hacer esta pregunta: ¿cuántos de nosotros estamos seguros que estas fiestas nos pertenecen a nosotros? Y que no es solamente dadas para el pueblo judío o dadas para otra identidad, sino que viene a ser por medio de todos nosotros, aunque no sea directamente por descendencia o por cierto linaje, sí viene a ser por medio de la sangre del Mesías, donde aún dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 11, dice que fuimos injertados donde el buen olivo, donde ahora por ser injertados en ese buen olivo que representa Israel, y la raíz dice que somos partícipes de la rica savia del olivo. ¿Quién representa Israel? Israel representa el olivo.
o el olivo representa a Israel, perdón, pero la raíz de ese olivo viene a ser ¿quién? Yeshua. ¿Y quién es el que sustenta todo? Yeshua dijo, porque separados de mí, nada podrán hacer. Ahora, cuando tú y yo venimos a entender que es por nuestra fe, por nuestra emuná, por haber puesto nuestra confianza, nuestra emuná en los caminos de Yahweh, ¿cuántos podemos entender que las fiestas, que el pacto que Yahweh estableció para con el pueblo de Israel viene a ser el mismo pacto que está vigente para nosotros ahora? No solamente lo que es concerniente a las fiestas, pero lo que es concerniente también a los pactos, a los mandamientos, a los estatutos establecidos por Yahweh, donde aún la misma palabra en Levítico capítulo 23 dice que sería estatuto perpetuo a través de nuestras generaciones. Dice, donde quiera que habiten, dice, seré estatuto perpetuo a través de nuestras generaciones. Si Yahweh nos plantó en este lugar donde tú y yo estamos ahora, o en cualquier lugar donde tú y yo podamos haber estado, pero cuando venimos a entender que eso nos pertenece a nosotros, que es algo que se nos fue quitado, que se nos fue arrebatado, si tú quieres, mucho tiempo atrás o siglos atrás. Y si tú quieres agregarlo eso a lo de la dispensación, a la teología de un reemplazo, donde se nos vino a quitar y se nos hizo entender en cierta manera que no nos concernían a nosotros, que eran parte de alguien más, donde aún dice la palabra, el libro de Colosenses dice que todo es sombra de las cosas que habrían de venir, pero la realidad de todo es el Mesías, donde aún la misma palabra dice que nadie se constituye en vuestro juez en cuanto día de fiesta, día de reposo, dice tienen que guardar. Muchos de ellos que estaban empezando a guardar la enseñanza, la instrucción de Yahweh, que no eran, vamos a llamarle pueblo en realidad, pero que vinieron a poner su confianza en el Mesías, vinieron a no adaptar, vinieron a ser guardadores de esta misma palabra, donde muchos, dice el apóstol, dice que nadie se constituya en vuestro juez en cuanto a los días de reposo, días de fiesta, días de comida, bebida, y se tienen que guardar. ¿Por qué? Porque estaban siendo juzgados respecto a las cosas que ellos estaban guardando, y donde tal vez se les pudo haber dicho que eso no les concernía a ellos, sino que la misma palabra nos enseña que es para todos nosotros. Todos estos pactos, todos estos mandamientos vienen a ser para nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cuántos damos gracias verdaderamente al Padre por habernos traído a esa verdad? Donde podemos entender que nos pertenecen, que es algo por nosotros, que es por medio de la sangre del Mesías, donde nadie puede decirte es que tú no tienes que guardar eso o no te pertenece a ti. Si tú y yo hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en el Mesías, di conmigo, todas estas fiestas nos pertenecen a nosotros. Y no solamente nos pertenecen, donde aún la misma palabra dice que sería estatuto perpetuo a través de nuestras generaciones. ¿Qué significa estatuto perpetuo? Di conmigo, no tiene vigencia de caducidad o de expiración, sino que son vigentes hasta el día de hoy. Aún la misma palabra nos enseña que son las fiestas o la celebración de Sukkot, de tabernáculos, viene a ser una festividad que nos enseña acerca de nuestro reinado del Mesías en Zacarías capítulo 14, donde dice la palabra, dice que todas las naciones de año en año subirían a Jerusalén a celebrar la fiesta de Sukkot, la fiesta de tabernáculos. ¿Cuánto lo entendemos? Vamos a Levítico capítulo 23, versículo 33 al 44. Dice, presentarán durante 7 días ofrenda en sacrificio a Yahweh, séptimo día será santa convocación. Andan en el 8. Versículo 33, perdón. Dice, si yo Yahweh hablando a Moisés y dijo, hable y di a los hijos de Israel, a los 15 de este día del mes séptimo, celebrarán la fiesta de los tabernáculos ante Yahweh su Elohim durante 7 días. Habrá para ustedes santa convocación el primer día y no harán ningún tipo de trabajo laboral. Esto se le conoce como un día de Shabbat o como un día de Shabbatón. Podemos entender que ese día cayó precisamente en el mismo día viernes, por lo tanto no hubo otro día que guardar como día de reposo. ¿Cuánto estábamos conscientes de ello, verdad? Cayó en viernes, pero ya estábamos guardando el Shabbat semanal, como la palabra lo establece. Dice, y si yo Yahweh hablando, dice, habrá para ustedes santa convocación el primer día, dice, y no harán ningún tipo de trabajo laboral. Durante 7 días presentarán ofrenda en sacrificio a Yahweh. El 8º día tendrán santa convocación. Dice, presentarán una ofrenda de sacrificio a Yahweh. Serán reunidos en asamblea, no harán ningún tipo de trabajo laboral. Estas son las fiestas que proclamarán como santas convocaciones
Y presentarán ofrenda en sacrificio a Yahweh, holocaustos completos, ofrendas de cereal, ofrendas de libación, sacrificios cada día como se debe. Dice, además de los días de reposo, a Yahweh de sus ofrendas, de sus dádivas, dice, de todas sus ofrendas votivas y de toda su ofrenda, dice, que presenten a Yahweh. Dice, pero los 15 de este mes, dice, séptimo, después de que hayan recogido el fruto de la tierra, celebrarán durante 7 días a Yahweh, con reposo el primer día, dice, y reposo en el octavo día. El primer día tomarán para ustedes fruto de árboles hermosos, de cítricos, ramas de palmera, mirtos y de sauces. Dice, y se regocijarán en presencia de Yahweh su Elohim durante 7 días. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, son días de regocijo. Fíjate, dice la palabra, dice, traerán ramas de palmera, de mirto y de sauce. Fíjate, eso es una ordenanza no establecida por el hombre, sino que es una ordenanza establecida por ¿quién? Por Yahweh, en el que tendríamos que hacer recolectar ramas de palmera, de mirto, de sauces, dice, y se regocijarán en presencia de Yahweh tu Elohim, dice, durante 7 días, dice, todos los de la casa de Israel, y celebrarán esta fiesta Yahweh 7 días al año. Dice, estatuto perpetuo a través de sus generaciones, dice, el séptimo mes la celebrarán, habitarán durante 7 días en tabernáculos, toda la casa de Israel, dice, habitarán en tabernáculos, dice, para que sepan sus generaciones que los hijos de Israel habitaron en tabernáculos cuando los saqué de la tierra de Egipto, dice, yo soy Yahweh su Elohim. Así habló, dice, Moisés a los hijos de Israel acerca de todas estas fiestas. Pero si tú pones un poco de atención, dice el versículo 43, dice, para que sepan sus generaciones que yo hice a los hijos de Israel habitar en tabernáculos, dice, cuando los saqué de la tierra de Egipto. Y si tú miras, es como si al último de todas las instrucciones que Yahweh da, Levítico capítulo 23, es todas las instrucciones desde la celebración, desde Pesaj hasta la terminación de Sukkot, de tabernáculos, hasta el último gran día que se le conoce como Shamini Atzeret, como el regocijo de la Torah también de igual manera. Pero al último Yahweh termina diciendo, yo soy Yahweh vuestro Elohim. ¿De quién son estas fiestas? ¿Quién las proclamó? ¿Quién las instituyó? Di conmigo, Yahweh. ¿Quién nos extiende la invitación a todos nosotros? Él. ¿Y quién nos ordena que tenemos que guardar estas fiestas? Di conmigo, no es la entidad de la iglesia, de la asamblea, del pastor, del ministro, de cualquier otra persona, ni del pueblo judío. Di conmigo, es de Yahweh. Es como si al final de todo estuviera el cheque. ¿Cuántos sabemos que un cheque, para que pueda ser válido, tiene que estar firmado para que se cumplan? O si hay un contrato establecido y puede estar todo lo que estipula el contrato y todo, cada uno delineado correctamente con sus lineamientos, pero al final de todo se requiere que esté la firma para que ese contrato sea válido, o esas ordenanzas o instrucciones puedan tener una validez. Es como si al final de todo las instrucciones que Yahweh da respecto a sus fiestas, es como si Él dijera, esta es la firma que avala todo lo que he dicho. Por lo tanto, tú y yo podemos entender que son festividades para todos nosotros, en los que no somos ajenos a estas celebraciones, a estas fiestas. Dice, y lo habitarán por 7 días, dice, para que sepan los hijos de Israel que los hice habitar en cabañas, en tabernáculos, durante 7 días. ¿Qué nos recuerda para nosotros? Somos llamados a construir una cabaña, una suca, un tabernáculo. Es un tiempo, la palabra dice que es un tiempo de regocijo. Dice, versículo 43, ya leíamos, es como si fuera la firma de todas las instrucciones que Yahweh da. Sukkot, di conmigo, Sukkot significa cabaña, o cabañas, perdón, dicho. Sukkah significa cabaña. La palabra más correcta es, la palabra Sukkot podemos decir tabernáculos, pero la palabra más correcta significa cabaña o cabañas. Somos llamados a construir una sukkah o una cabaña en la manera en que tú y yo podamos, conforme a nuestras posibilidades, conforme a nuestro entendimiento. Pero cada vez que tú y yo empezamos a hacer algo o hacemos algo, no solamente nos volvemos parte de ello, sino que venimos a traer entendimiento a nuestras vidas y a nuestros corazones. ¿Cuánto lo entendemos? Eso pasa. Vamos a continuar entonces. Hay una cosa
Primeramente, el velo debe ser quitado, aquello que no nos permite poder entender lo que significan parte de las fiestas. O hay un velo que muchas veces podemos tener que no nos permiten poder tener el entendimiento. Pablo dice, oro, dice, para que los ojos de sus corazones sean iluminados. O sea, no entenderlo únicamente, las cosas no podemos entenderlas únicamente racionalmente o mentalmente, pero es necesario muchas veces que se disciernan o podamos mirarlo, di conmigo, con nuestros corazones. Pablo oraba de esta manera, dice, para que los ojos de nuestros corazones fueran iluminados. De la misma manera tú y yo tenemos que tener no solamente el entendimiento, tenemos el conocimiento, tenemos la escritura que nos dice que tenemos que guardar la fiesta, que tenemos que celebrarla, pero di conmigo, es necesario también entenderla con nuestros corazones, tener la revelación, por qué tú y yo la hacemos, por qué la guardamos. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cuánto nos regocijamos en este tiempo, en esta hora? ¿Sabes? Es un tiempo en el cual tú puedes habitar en familia, en Sukkot, en tabernáculos, dentro de asamblea, dentro de congregación, pero no solamente dentro de asamblea, dentro de congregación, pero también es en nuestra casa. Es un tiempo donde muchas veces se acostumbra poder traer a una persona o a un invitado, y aún es un buen tiempo para tú y yo poder enseñar la palabra a otros que pueden tener el interés o la curiosidad de lo que significa parte de esta festividad. ¿Cuánto tú y yo lo entendemos? Tenía un propósito también el habitar en cabañas, es el poder entender que somos dependientes, di conmigo, de Él. Es salir muchas veces fuera. Cuando los hijos de Israel habitaban en tabernáculos, o aún hasta el día de hoy, si tú miras en Israel, todos en la parte de Israel, muchos de ellos habitan en tabernáculos, salen de su morada, de su lugar, de su cama, de su morada, y habitan en tabernáculos, en cabaña, para poder entender o para traer a memoria que el pueblo de Israel, di conmigo, habitó en cabañas, habitó en Sukkot, en tabernáculos, donde trae un entendimiento para nosotros, que lo que más vale en esta vida, que podemos esforzarnos por tener muchas cosas, y no es malo tener las cosas. Es bueno que el poder tener la bendición de Yahweh, el poder tener una vida de paz, una vida tranquila, pero nuestra prioridad más grande, di conmigo, es Él, donde Él ha prometido suplir todo conforme a sus riquezas en gloria. De que nada nos sirve por afanarnos por las cosas de este mundo, donde dice, aún la misma palabra dice que cada día trae su propio afán. Pero ¿sabes qué es nuestra mayor prioridad? Di conmigo, agradarle a Él. Y cuando tú y yo construimos, y tú y yo habitamos bajo tabernáculos, bajo cabañas, es el traer a memoria que no solamente el pueblo de Israel habitó en cabañas, en tabernáculos, pero es poderle decirle al Padre, Padre, nuestra prioridad más grande, si tú quieres, como familia, como persona, no es las cosas que yo puedo tener en esta vida, que me pueden traer seguridad, que me pueden traer estabilidad, pero mi prioridad más grande es haberte conocido a ti, y donde tú nos llamas habitar contigo en tabernáculos. Cuando el pueblo de Israel habitó y salió de la tierra de Egipto, el propósito mayor por lo cual Yahweh los había sacado era para que el pueblo pudiera construir un tabernáculo, una suca donde Yahweh mismo pudiera habitar, di conmigo, con ellos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Yahweh desea habitar en nuestras vidas. ¿Y sabes por qué Él desea habitar en nuestras vidas? Porque tú y yo somos, dice, o no saben que son templo del Ruach HaKodesh y que son morada de ¿quién? De Elohim. Nuestra vida, nuestro cuerpo, di conmigo, es morada de Él. Y esa morada, di conmigo, también la debemos de cuidar. Amén. Y eso muchas veces nos confronta a todos nosotros. Porque muchas veces tenemos hábitos no muy buenos en diferentes aspectos tal vez o etcétera, pero es de cuidar nuestro cuerpo y nuestro templo, di conmigo, porque es morada de Él, y en ese cuerpo Él desea habitar en nosotros. Amén. ¿Cuántos damos gracias al Padre? Yeshua dijo, dice, les conviene que yo me vaya, dice, porque les dejaré un consolador, el cual estará con ustedes. No estará, se le conoce como el Paracleto.
el cual estaría con nosotros. No es solamente es aquí, pero estaría con nosotros y al lado de nosotros. Él es el que nos conduciría, nos guiaría a toda verdad. Es poder tener el entendimiento. Número uno, históricamente nos recuerda del éxodo de Egipto, pero proféticamente nos lleva al evento futuro del reinado del Mesías, donde la palabra nos habla, donde sí dice la palabra, dice que Él descenderá, dice que con voz de arcángel y trompeta de Elohim, pero eso se le conoce, no se le conoce como la segunda venida o el retorno del Mesías, porque la palabra no dice que Él se sentará o Él que pisará físicamente. La primera venida, dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 14, dice que vimos su gloria, la gloria del unigénito del Hijo de ¿quién? Vamos a Juan capítulo 1, versículo 14. Dice a los suyos, versículo 11, dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Dice, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos hemos creído en su nombre? Amén. Dice, les dio el derecho de ser llamados hijos de ¿quién? De Elohim o hijos del Altísimo, dice. Dice, y el verbo se hizo carne, dice la palabra en el versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Elohim, y el verbo se hizo carne. Dice, y eso existía en el principio. Y ahora el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne. ¿Quién se hizo carne? Yeshua, fíjate. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Elohim. ¿Quién era el verbo? Elohim mismo. ¿Qué es lo que mirábamos en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que Yahweh deseaba? Principalmente construir un tabernáculo, para en medio de ese tabernáculo, Él poder estar en medio de ¿quién? De su pueblo. El deseo del Padre, desde el principio de la creación del mundo, si tú le quieres llamar, ha sido establecer una casa, un lugar, o una cabaña, una morada, donde Él pudiera habitar y tú y yo pudiéramos estar ahí. Yeshua dijo, porque donde yo esté, ustedes también, que dice la palabra, estarán. Y dice el versículo 14, dice, y el verbo se hizo carne y habitó. Subraya la palabra habitó. Recordemos que la palabra suca significa cabaña, pero también la misma suca no solamente significa cabaña, pero significa morada o habitación. Y vemos la palabra, dice, y el verbo se hizo carne y habitó, dice, entre nosotros, y contemplamos su gloria. Si uno puede entender, la primera venida del Mesías vino y habitó en medio de nosotros, habitó en morada, habitó en tabernáculo, en Sucot, como te le quieres llamar, como la expresión lo podamos entender, pero el retorno o la venida del Mesías no significa precisamente en el tiempo de cuando dice la palabra que descenderá con voz de arcángel o con trompeta de Elohim. El retorno o la segunda venida del Mesías será donde dice la palabra que dice que Él pisará sobre el monte de Sión y se fijará. Eso nos habla del retorno o de la venida de Él. Pero algo que es tan importante para nosotros, o que tú y yo podemos traer a nuestra memoria, es no se puede habitar cuando hablamos del tiempo del milenio, o no podemos tener una eternidad con Él sin primeramente haber pasado por un tiempo de juicio. La palabra dice que primeramente, dice, todos nosotros daremos cuentas por nuestros hechos, por nuestras acciones. Nos habla de un tiempo de juicio, y después de un tiempo de juicio nos habla de un tiempo de eternidad. Nadie puede morar eternamente con Él sin primeramente haber pasado por ese proceso. Y qué importante, cada una de las festividades nos apuntan principalmente directamente ¿a quién? Al Mesías. Cuando tú y yo pasamos por Yom Kippur, estamos arreglando nuestras vidas, nos apunta a ese tiempo en el futuro reinado donde todos nosotros daremos cuentas por nuestros hechos, por nuestras acciones. La primera parte de Yom Teruah nos habla de un llamado de alerta, de estar despiertos, prepararnos para después, para ese tiempo de Yom Kippur, estar preparados para ese tiempo de juicio. Y después de haber pasado por ese tiempo de juicio, nos llega la celebración de Sukkot, de tabernáculos, un tiempo de regocijo, de alegría. No puede haber alegría y de regocijo sin primeramente saber que nuestras vidas están bien con Yahweh.
¿Cuánto lo entendemos? Eso es profético, o es de lo que sucederá, donde la palabra Colosenses capítulo 2 dice que todo apunta directamente a ¿quién? Al Mesías Yeshua. O sea, punto número 3, físicamente nos recuerda que somos peregrinos. Di conmigo, todos nosotros, di conmigo, somos peregrinos en esta tierra. Nuestra morada o nuestra eternidad, di conmigo, no es aquí. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Es buena la vida que tenemos? Sí. ¿Y damos gracias al Padre por ella? Sí. Hay alegría, hay gozo y tenemos familia y todo lo que podemos tener y podemos dar gracias al Padre por ello. Pero sabes, nuestra eternidad no es aquí. Por más que tú y yo amemos esta vida, nuestra morada eterna no es en este mundo. Es conmigo, di conmigo, es en Él. Es con Él. Tú y yo somos extranjeros, somos peregrinos. Físicamente nos recuerda que somos número uno peregrinos en esta tierra y no tenemos morada permanente. Espiritualmente nos apunta que tenemos una morada temporal y eso es bueno, poder tener cosas, pero nuestro enfoque no debe de ser en las cosas que tú y yo tenemos y en las cosas que tú y yo poseemos. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice, así que si ustedes han resucitado, ¿cuántos hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en el Mesías? Amén. Todos nosotros, ¿verdad? Dice, así que si ustedes han resucitado junto con el Mesías, dice la palabra que junto con Él morimos y juntamente con Él resucitamos y resucitamos para dar vida, que dice la palabra, a un nuevo hombre. 2 Corintios dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Morimos a nuestro hombre carnal y damos vida a un nuevo hombre. ¿Cuántos lo entendemos eso? ¿Cuántos de nosotros nuestra vida ha cambiado? Ha sido transformada. Amén. No por nosotros mismos. ¿Saben? Nosotros mismos no por mucho. Para ser honestos, es muy difícil que el ser humano pueda cambiar. No digo que no pueda cambiar, pero es difícil. Porque nos abstenemos muchas veces de las cosas. Pero el único que puede quitar los hábitos del pecado o que nos puede liberar del pecado, ¿quién es? Es Yeshua. Nadie de nosotros puede perdonar los pecados de nadie más. Y yo no puedo traer la salvación de nadie. Podemos enseñar acerca de la salvación, pero nadie de nosotros puede dar la salvación a alguien más. Porque esa salvación viene por poner la confianza y la fe en ¿quién? En el Mesías, en Yeshua. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Entonces, si dice, así que si ustedes han resucitado junto con el Mesías, dice, busquen las cosas de arriba. Dice, donde está sentado el Mesías a la diestra del Padre. Si tú y yo hemos resucitado y hemos dado a vida a un nuevo hombre, ¿dónde debe de estar nuestra mirada? No aquí. Vuelvo a repetir, es bueno poder tener cosas, poder tener la bendición de las cosas materiales o de muchas cosas. Pero nuestro enfoque y nuestra mirada no debe de estar puesto en las cosas de aquí. Di conmigo, debe de estar puesto en las cosas de arriba. Amén. Dice, dice, busquen las cosas de arriba donde está sentado el Mesías, dice, a la diestra del Padre. Dice, piensen en las cosas de arriba y no en las terrenales. ¿En las cuales cosas debemos de pensar? En las de ella. Nada vale muchas veces el escatimar en tantas cosas por querer tener los logros y poner nuestra mirada en las cosas que son de aquí abajo. Y no digo que no sean importantes, pero nuestra prioridad y nuestro enfoque, di conmigo, debe de estar ahí en él. Dice, buscar primeramente el reino de Yahweh y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. A la medida que tú y yo le buscamos a Él,
Y que nuestra vida no es parte de la enseñanza, pero dice la misma palabra, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Para que tú y yo podamos mirar resultados, primeramente, ¿qué tiene que cambiar? Di conmigo, aquí adentro. Hasta que el alma no sea sanada, hasta que el alma no sea liberada, hasta que el alma no sea transformada, no se verá nada hacia afuera. Dice, el corazón alegre hermosea el rostro. ¿De dónde empieza el cambio? No es de aquí. Puedo tratar de hacer arreglos, cosas para que mi apariencia, para que mi cara, mi apariencia pueda mejorar, pueda cambiar. Pero tarde o temprano lo de adentro se verá reflejado hacia afuera. ¿Cuánto lo entendemos? Nunca has puesto, ¿cuántos de ustedes son observativos? Y no lo digo con una mala intención, pero fíjate muchas veces, o yo en lo personal no sé, o el Padre me permite verlo, o yo veo, no sé. Pero una de las cosas que yo he visto es que cuando muchas veces las personas se acercan a Él y que vivieron una vida completamente perdida, o como muchos de nosotros, y que estamos perdidos sin esperanza y sin elegir el mundo, muchos de estas personas cuando vienen a los caminos del Padre y se acercan a Él, tú puedes mirar cómo la apariencia de su rostro cambia y va siendo diferente. Yo no sé cuántos lo noten, pero yo lo he visto. Su semblante ya no está un poco brusco, o no sé de qué manera expresarlo, pero sus semblantes, sus facciones empiezan a cambiar. Porque cambió lo de afuera, ¿se hizo algo externo? No, cambió el corazón, y a la medida que el corazón cambia, las cosas hacia afuera van cambiando. Por eso Yeshua dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y eso trae cambios. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 17. Fíjate. Di conmigo, somos peregrinos. Dice, si invocamos como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, dice, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cómo tú y yo debemos de conducirnos? ¿Cuánto nos recordamos que nuestra vida, eso representa Sukkot? Sukkot nos hace poder entender y recordar que tú y yo somos extranjeros y peregrinos, y que nuestra estancia permanente no está aquí. Nuestra estancia permanente está ahí arriba en los cielos, donde Él descenderá, donde serán cielos nuevos, tierra nueva, y donde Él vendrá y reinaremos juntamente con Él. Pero nuestra morada temporal es aquí. Nuestros hechos y nuestras acciones, di conmigo, importan. ¿Sí o no? Fíjate lo que dice 1 de Pedro capítulo 3:20 dice. No, 1 de Pedro 1:17 dice, y se invocan como Padre aquel que es imparcial, aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, dice, conducíos o condúzcanse en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cómo debemos de conducirnos? Muchos de nosotros, o mucha gente, bueno, no muchos de nosotros, pero mucha gente puede decir, bueno, vida nada más hay una, y vida hay que vivirla, y hay que disfrutarla, y hay que darle, si tú, rienda a la vida, como la expresión, o perdóname la expresión, pero ¿qué dice la palabra? Dice, condúzcanse con temor durante el tiempo de nuestra peregrinación. ¿Cómo debemos de conducirnos? Dice la palabra, dice, trabajar y laborar la obra de vuestra salvación con mayor temor y con temblor, cuando vean que los días se acercan. Entre más tú y yo vemos que los días se van acortando, cada día tú y yo tenemos que ser conscientes. Como dice el versículo, dice, conducirnos con temor durante el tiempo de nuestra peregrinación. Tenemos que ser cuidadosos. 1 de Corintios capítulo 15, versículo 40. Entonces, nuestro cuerpo físico, di conmigo, es un tabernáculo o es una morada temporal. Pero este cuerpo, di conmigo, este cuerpo que tú y yo tenemos,
es corruptible. ¿Sí o no? Si es un cuerpo corruptible, significa, dice la misma palabra, dice, porque nuestro, dice, este cuerpo se va desgastando. ¿Cuántos hemos notado eso? ¿Cuántos lo notan? ¿O cuántos dicen, todavía soy fuerte, pastor, y todavía soy joven? Sí somos, ¿verdad? Pero me pasó una anécdota. Yo me acuerdo que antes yo me daban golpes en las rodillas y seguía. Y cuando anduve trabajando, que anduvieron los hermanos aquí trabajando, que andábamos ayudando, yo me di un golpe en la rodilla y hasta el día todavía de ayer, yo creo, todavía sentía que me dolía la rodilla. Cuando antes jugaba básquetbol y me caí, me raspaba todas las rodillas y caí, levántate, y cicatrizaba y nada había pasado. Pero el cuerpo se va desgastando. ¿Cuánto lo notamos? El cuerpo sufre desgastes. Este cuerpo, di conmigo, es corruptible. Y lo corruptible no puede entrar ahí arriba. ¿Cuánto lo entendemos? Dice, 1 Corintios capítulo 15, versículo 40. Dice, hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres. Dice, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol, otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas. Dice, pues la estrella es distinta a una estrella de otra, dice en gloria. Dice, así también la resurrección de los muertos se siembra en un cuerpo corruptible y se resucita en un cuerpo incorruptible. Dice, se siembra en deshonra y se resucita en gloria. Se siembra en debilidad y se resucita en poder. Dice, se siembra en un cuerpo natural y se resucita en un cuerpo espiritual. Dice, si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito. Dice, el primer Adán fue hecho alma viviente, el último Adán, dice el espíritu que da vida. Dice, sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. Versículo 47 dice, el primer hombre es de la tierra, el terrenal, el segundo hombre es el del cielo. Dice, como es terrenal, dice, si son también los terrenales, dice, también es el celestial. Dice, tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Versículo que les dije, 50. Dice, os digo, hermanos, dice que la carne, versículo 50, dice, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Tú y yo no podemos estar allá o en una morada eterna, di conmigo, con estos cuerpos corruptibles. Dice, es más, dice que nuestro cuerpo gime, dice, para ser desvestidos y seamos transformados. Dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué es lo que tú y yo podemos entender para nosotros? Este cuerpo físico no puede dar lo incorruptible, lo físico, lo carnal, no puede. Ese cuerpo físico es corruptible en todas sus maneras. Somos peregrinos, somos extranjeros y nuestra morada en esta tierra, di conmigo, es de paso. Y siempre tener que traer a memoria que nuestra prioridad más grande, di conmigo, es Él. Segunda de Corintios capítulo 5. Entonces entendemos que tenemos un cuerpo que es temporal, que es terrenal, y es necesario que ese cuerpo seamos despojados de ese cuerpo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 6. Dice, por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Adón. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Dice, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar ¿con quién? Con el Mesías. Di conmigo, cobrar ánimo. Pero con ganas, voltea con la persona que está a tu lado y le diga, hay que cobrar ánimo.
Dice, sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Mesías, dice, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Mesías. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Dice, porque para mí el morir es ganancia. Dice, vamos a continuar, dice, versículo 1, dice, por eso ya sea que presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que buscar? ¿Qué leíamos anteriormente? Que nos conduzcamos con temor durante el tiempo de nuestra peregrinación. ¿Para qué? Para que ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradarle a ¿quién? A Él. ¿A quién tú y yo tenemos que buscar agradarle? A Él. No a nadie más. Dice, agradarle, dice, serles agradable, dice, porque todos nosotros vamos a compadecer ante el tribunal del Mesías, dice, para que cada uno sea recompensado conforme a sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. ¿Para qué? Fíjate, aquí hay algo muy interesante. Dice, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, habiendo estado ¿dónde? En el cuerpo. Por eso leíamos anteriormente la palabra, dice, conduzcanse o conduzcámonos con temor durante el tiempo de nuestra peregrinación. Porque lo que tú y yo hicimos con nuestros cuerpos temporales o terrenales, tú y yo daremos juicio también de ello. ¿Cuánto lo entendemos? Dice, por eso procuramos, dice, ya sea ausentes o presentes del cuerpo, dice, procuramos, di conmigo, serle agradables. ¿Cuántos queremos ser agradables delante de los ojos de nuestro Padre? ¿Cuántos es el deseo de nuestro corazón de decirle, Padre, que esta vida que yo vivo ahora, que tú me has permitido tener y que tengo la dicha y la libertad de permanecer y de estar con vida hasta el día de hoy, que el tiempo de mi peregrinación, el tiempo de mi estancia sobre esta tierra pueda hacerte yo agradable? ¿Cuántos decimos gracias al Padre por ello? Amén. Yo voy a pedir que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la libertad, Padre, del gozo, de la alegría. Padre, gracias que no solamente Sukkot representa el tiempo de nuestro peregrinaje, el tiempo de nuestra estancia sobre esta tierra, pero aún tu misma palabra, Padre, nos enseña que tú vendrías, Padre, en un tiempo como hoy, donde tú viniste, Padre, donde por amor a nosotros entregaste a tu unigénito, a tu Hijo, por amor a nuestras vidas, para que por medio de Él, Padre Yahweh, cada uno de nosotros pudiéramos tener esa salvación, donde es por medio de la sangre de tu Hijo amado Yeshua, nuestro Salvador, nuestro Redentor, que trajo las buenas nuevas sobre nuestras vidas, que eso es lo que representa Sukkot, buenas nuevas, gozo y alegría. Padre, gracias, Padre Yahweh, por la salvación que tú nos has dado. Gracias por la libertad como pueblo que tú nos has dado. Gracias por la familia que podemos tener. Gracias que podemos habitar en Sukkot, en tabernáculos, durante este tiempo. Pero más que el de habitar en Sukkot y en tabernáculos, ayúdanos a poder entender de que tenemos que conducirnos, Padre, con temor reverente durante el tiempo de nuestra estancia, de nuestro peregrinaje. Solamente tú conoces, Padre Yahweh, los días y las horas que se nos fueron entregadas a cada uno de nosotros. Pero haznos entender que nuestra estancia en esta tierra solamente es temporal, que nuestra eternidad está ahí arriba en los cielos, donde estás tú, donde podamos entender, Padre, que debemos de conducirnos reverentemente, con temor durante el tiempo de nuestra peregrinación. Porque ya sea ausentes o presentes, solamente una cosa, Padre, queremos hacer: agradarte a ti y donde tú te alegres de nuestras vidas.
donde tú puedas inclinar tus ojos, tu oído y tu corazón hacia nuestras vidas, y donde tú puedas decir, ahí están mis hijos, ahí está mi pueblo, donde nuestros nombres puedan seguir permaneciendo escritos en el libro de la vida del Cordero. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Gracias por tu salvación de tu amado Hijo, que durante este tiempo de Sukkot, de cabañas, de tabernáculos, nos recuerda de las buenas nuevas, del gozo y de la alegría para las naciones. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el nombre de Yeshua, y todos decimos amén. Así, con tus manos levantadas para ser despedidos. Yevarejeja Yahweh beishbereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Yisal Yahweh panabeleja beyasem leja shalom, Beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja, que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Vayamos en shalom, en paz.